las más conocidas beta-lactamasa, pero dentro de la beta-lactamasa no solamente la beta-lactamasa tradicional, que sería la tipo 2A, sino que un montón de beta-lactamasa, dentro de las cuales están las ABC, las KPC, las BLE, etc. ¿Ok? Así que ojalá que haya quedado claro lo que son las enzimas. Y también para algunos aminoglicósidos existen enzimas que son capaces de inactivarla, y ponían ejemplo en la presentación. Además de eso, hay alteración del citoblanco, significa que de alguna forma las bacterias van mutando y van alterando los sitios donde los cuales la antibiótico ejerce su acción. Ejemplo, alteración del ribosoma, alteración de la DNA quirasa, alteración de las PBP, y así van siendo resistentes a los antibióticos. El tercer mecanismo, señor, nombré generación de enzimas, nombré alteración del citoblanco. El tercer mecanismo, ¿qué te acuerdas? ¿Qué se acuerda de otro? Impermeabilidad, ¿cierto? Y generalmente eso es por pérdida de una porina o alteración de una porina. ¿Y el cuarto mecanismo? Cualquiera. Porque eso tiene que saberlo como bomba de flujo. La generación de otras proteínas que no estaban, que se sintetizan, que se insertan en la membrana externa y son capaces de eliminar el antimicrobiano. ¿Ya? Por lo tanto, esos son los cuatro mecanismos. Estos cuatro mecanismos, chiquillos, se presentan en forma aislada, solamente uno, o pueden haber dos más. Sí, pueden haber dos o tres o los cuatro resistiendo a un solo antimicrobiano o a un grupo de antimicrobianos. ¿Ok? Eso es más o menos lo más importante. Y si ustedes se dan cuenta, en la solemne era, entre comillas, no era tanta materia, pero le dimos mucho hincapié en lo que era antimicrobiano. Había 3 preguntas de antimicrobiano. Ahora en la solemne que viene, igual vamos a hacer preguntas antimicrobianas, porque nos quedó toda la segunda parte de resistencia, y siempre vamos a estar preguntando. Al final de esta clase voy a hacer una prueba de antimicrobianos que quedó pendiente, se fue los porines de primera, de segunda, de tercera y de cuarta. ¿Ya? Así que traje mi celular para darme cuenta la hora para poder hacer error. Yo desde ahora en adelante les dije que siempre les voy a preguntar de antimicrobianos. Y el que no venía el día o el día que iba a hacer esta prueba, tiene un número que no llegó. Lo quise hacer al final porque justo un alumno me avisó de que viene atrasada, para que no tenga luz. Ejemplo. No sé, pero mire, saque toda la intención. Casi lo sorprendo, pero no lo alcanza a sorprender. Yo no me acuerdo de las cefalosporinas. Esas son las únicas que no me puedo. Sí, hoy día vamos a ver metabolismo. Metabolismo fácil. ¿Por qué es fácil metabolismo, chiquillo? ¿Por qué es fácil? Porque para microbiología yo no veo detalles porque yo no soy químico. Entonces a mí me interesa solamente el concepto, no las reacciones químicas. Así que eso le dejamos a los bioquímicos para que les compliquen la vida, pero nosotros lo vemos bastante superficial y solamente nos interesan los conceptos por los cuales las bacterias pueden obtener energía. Así que eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver como un resumen y cómo las bacterias pueden obtener energía. Entonces, para nosotros la definición de metabolismo es el conjunto total de reacciones químicas que tiene lugar en las células bacterianas y que es posible gracias al flujo de energía y a la participación de enzimas. Entonces tenemos dos grandes conceptos aquí. Uno, participación de enzimas, por lo tanto, si no está la enzima sería bastante lento nuestras reacciones. Y segundo, es que se genera energía. Nosotros necesitamos energía para poder mover el flagelo. ¿Se acuerdan que tiene una pregunta del flagelo? ¿Cómo estaban todas las interacciones? Ya, necesitamos energía para ello, por lo tanto necesitamos energía para todo el trabajo de la bacteria. El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que permiten el crecimiento de la bacteria. Sin el metabolismo no puede crecer, y eso es lo que lo hace diferente, chiquillos, a un virus, porque el virus necesita el metabolismo de la célula huésped para poder trabajar y utiliza todas sus enzimas, etc. En cambio aquí la bacteria es independiente. Y el metabolismo de una célula o de una bacteria se compone de dos grandes reacciones. Una son reacciones de mantenimiento o reacciones de catabolismo, en las cuales nosotros degradamos compuestos para obtener energía. ¿Ya? Aquí obtenemos energía, obtenemos poder de reductor y precursores metabólicos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una macromolécula, la cual empezamos a romper, y en estas rupturas nosotros obtenemos energía. O intermediarios que nos van a dar energía. Y toda esta energía son reacciones óxido-reducción. Y por último, también al final de todo este molidillo, por decirlo así, nosotros obtenemos
precursores, aminoácidos sueltos, obtenemos carbono y esto nosotros después lo reestructuramos en lo que queremos, en peptidoglicano, en cápsula, en lo que nosotros necesitamos para sobrevivir como bacterias. Y a esas reacciones se le denominan anabolismo. Reacciones del anabolismo que usan la energía que se generó en el catabolismo y el poder reductor para poder sobrevivir y multiplicarse. Eso es todo lo que es metabolismo. Reacciones de catabolismo, reacciones de anabolismo. Entendiéndose como catabolismo que yo tomo nutrientes y los degrado y los destruyo hasta obtener la energía necesaria para que el anabolismo funcione. Y en el anabolismo, ¿cuál es nuestro resultado? La síntesis de pared celular, del transporte, de la movilidad, etc. Por lo tanto, lo que yo voy a tener es un sustrato, y ese sustrato puede ser la lactosa del medio. La glucosa que estaba en la prueba, que no sabía cómo entrar porque no entraba. Esa glucosa es el sustrato. En las reacciones de catabolismo yo destruyo esta glucosa y obtengo un producto. Y el producto más importante que voy a obtener es la energía. Y también algunas sustancias menores. Y esto, lo que obtengo yo, lo voy a utilizar para la biosíntesis o el anabolismo. Eso es todo lo que nosotros vamos a ver el día de hoy. Un poquitito más en detalle. Los objetivos del metabolismo bacteriano son los siguientes, que es el mismo objetivo de la mayoría de las células. Primero, obtención de energía química, que es almacenar el enlace químico fosfato del ATP. ¿Por qué creen ustedes, que son más expertos que yo, que las células almacenan la energía en ATP? O principalmente los enlaces químicos de fosfato del ATP. ¿Por qué? Porque todas las reacciones químicas funcionan a través del... Gastón, ¿por qué crees tú? ¿Por qué no lo almacenan en otra cosa? Porque es una molécula que es fácil de degradar, de romper. Porque, exacto. Chiquillos, ¿por qué? Porque lo que dice Gastón es tan simple como eso, no quiero que nos compliquemos. Porque es una molécula, estos enlaces fosfatos del ATP son fáciles de romper. Y como son fáciles de romper, liberan harta energía. En cambio, si yo tengo que utilizar energía para romper un enlace, no me conviene para nada guardarlo en ese tipo de reacción. Segundo, construcción de materia orgánica propia a partir de la energía y de las moléculas obtenidas del medio ambiente. Estos compuestos orgánicos almacenan gran cantidad de energía en sus enlaces que habíamos hablado. El tercer objetivo, catabolismo de estas moléculas para obtener la energía que necesita la célula para realizar diferentes tipos de trabajo biológico, entiéndase como trabajo biológico, síntesis de peptidoglicano, síntesis de beta-lactamasa, trabajo biológico para poder resistir a las bacterias, a los antimicrobianos, síntesis del flagelo, síntesis de los biofilms, trabajo. Y por último, el último objetivo es la transformación de sustancias químicas externas en moléculas utilizables por las células. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a tener como molécula principal de nuestro metabolismo o del catabolismo va a ser la energía. Esta energía nosotros no la podemos dejar suelta, porque si la dejamos suelta se nos pierde. Por lo tanto, nosotros la vamos a dejar principalmente en los enlaces fosfatos del ATP. Y una vez que necesitemos esta energía, nosotros vamos a romper estos enlaces fosfatos. ¿Para qué? Para sintetizar la pared, las proteínas, para la replicación, para tener más ADN, etc. Por lo tanto, todo lo que yo decía, este es el exterior de la bacteria, este es el interior de la bacteria, y acá tenemos bastantes moléculas, las cuales son transportadas al interior a través de la membrana citoplasmática por diferentes mecanismos. La mayoría de ellos son activos, gastan energía para poder entrar, y una vez que están acá adentro, son degradados hasta obtener energía. Y después se utilizan los pequeños sustratos que quedan, la energía almacenada, para sintetizar ya sea la membrana, etc. Ahora, todas estas reacciones, chicos, nosotros habíamos hablado de 2 o 3 palabras clave al principio cuando veíamos la definición de metabolismo. Primero habíamos hablado que son reacciones químicas. Segundo, habíamos hablado que generan energía en forma de ATP, la almacenan. Y tercero, habíamos hablado que participan en enzimas. Si no participaran en enzimas, las reacciones serían demasiado lentas. Por lo tanto, si ustedes están en segundo, primer semestre y todavía no saben la función de las enzimas, yo les quiero aclarar, cosa que no creo, pero yo les quiero aclarar o recordar, que cada uno de ustedes recuerde, que las enzimas lo que realizan es acelerar una reacción química. Permiten la aceleración de una reacción química, que no se gaste tanto. Imagínense, la energía necesaria para esta reacción es así de grande.
es inmensa, pero cuando hay participación de una enzima, se gasta menos energía en una reacción. Por lo tanto, las enzimas son súper importantes en nosotros. Por ejemplo, si nosotros tenemos un medio de cultivo donde hay una reacción química, en forma espontánea se cortan estos enlaces muy lento. Se requiere mucho tiempo, mucha energía para que suceda. En cambio, si nosotros catalizamos esta reacción a través de una enzima y le agregamos una enzima, esto rápidamente puede cortar estos puentes y obtener el resultado que nosotros queremos. Por lo tanto, para microbiología, para biología molecular, para bioquímica clínica, las enzimas son muy importantes. Muchas veces ustedes determinan presencia de un sustrato agregando una enzima y viendo un producto colorimétrico, un producto para medir. Y eso es lo que ustedes tienen en el laboratorio. Yo tomo el colesterol o la glucosa y yo lo agrego a través de una reacción enzimática. Tomo la muestra, agrego un reactivo y como hay glucosa, la enzima va a degradar y va a dar un color de color lila o de color rosado en el caso de glucosa. Entre más rosado, significa que hay más glucosa en el medio y eso se lee en un detector espectrofotométrico. Por lo tanto, y volviendo a lo mismo que nos concentra el día de hoy, que no es mucho más que eso, el metabolismo es para producir energía. ¿Y cómo se produce esta energía? ¿Cómo realmente yo obtengo esta energía? ¿Cómo yo de la degradación de la glucosa yo voy a tener energía? A través de reacciones de oxirreducción voy a obtenerla. Yo voy a ceder electrones y voy a ganar electrones. Y en este juego de ceder y ganar se va a generar estos enlaces fosfato del ATP. Las reacciones de oxirreducción involucradas en procesos generadores de energía celular implican la transferencia de electrones desde un reactivo a otro. Pero esto de transferir electrones, chicos, no es tan simple, no es que se transfiere solamente un electrón, se transfiere como el átomo completo. Y eso significa la transferencia de ¿qué? De un cloro. La reacción de oxirreducción, ¿qué se transfiere? Sí, protones. Completo, digamos, o sea, significa que lo que se transfiere es una molécula de hidrógeno completa. Por eso se habla de deshidrogenación también, muchas de estas reacciones. Entonces, por ejemplo, yo tengo un agente reductor, un agente oxidante, el producto es un producto oxidado que cedió un electrón o cedió un hidrógeno y un producto reducido que captó o fue aceptor de un hidrógeno. Eso es todo lo que tiene que ver el metabolismo y eso es lo que tiene que ver la cadena de transporte de electrones también que vamos a ver que sucede en la membrana, no en el mitocondrio porque no tenemos mitocondrio en la célula bacteriana. Lo mismo que habíamos hablado, lo mismo, está oxidado y aquí está reducido porque gana moléculas. Entonces la energía liberada no se pierde, se conserva por la formación de compuestos que tienen enlaces altamente energéticos como el ATP. Y lo que nosotros podemos ver que el ATP tiene enlaces bastante fáciles de romper, que son los dos primeros y este es muy difícil. Ese ya no se rompe, por lo tanto aquí nosotros liberamos realmente la energía. Y por eso el ATP tiene mayor energía que una molécula que tiene solamente un enlace de fosfato. ¿Ya? Y aquí veíamos la energía total que podría obtener cada una de ellas. ¿Ya? Fosfonolpiruvato tiene mucho más energía, el ATP que es lo más común también tiene energía y este que solamente tiene un fosfato tiene muy poca energía liberada. Otra de las moléculas importantes para entender el concepto de metabolismo, una son las enzimas y otras son las coenzimas, estos cofactores que ayudan. Y en este caso, esta coenzima, en el caso del metabolismo, tiene una función principal. ¿Alguien se sabe la función que tiene estos intermediarios? Porque esto lo deben haber pasado en química, ¿cierto? ¿Y cómo tiene que tener? Entonces el José aquí Molina lo parece. ¿Cuál es la función? Súper simple. No se complica, es un micro. Eso, lo que hacen ellos es transportar. Ellos se los dejan para ellos, no, ellos son súper buenas personas. Porque ellos captan el electrón y después caminan un poquitito y lo ceden. Y eso tiene que ser, porque si no después saturamos los taxis. Porque esos son como los taxis de la gran ciudad. Toman el pasajero, dejan al pasajero. Y la idea es que siempre existe este ciclo, porque si no existe este ciclo, no podemos mantener el metabolismo. También una pregunta que una vez hice en una prueba de la saturación o de la importancia de la liberación y el tomar y ceder electrones. Y la idea era esa, simplemente mantener el flujo constante para poder seguir transportando electrones. Si no, no hay metabolismo si no sucede eso. Y esas son las coenzimas. Cada una de ellas muy conocida, esta es muy importante en lo que es el metabolismo de la bacteria, el NAD y el NADH.
¿Ya? Cada uno de ustedes lo sabe, lo vieron, simplemente ahora estamos recordando. Acá tenemos una enzima, acá tenemos la coenzima, el sustrato, que es el que cede el electrón. La reacción sucede en la enzima, capaz de tomar el electrón que cede el sustrato, dárselo a este transportador, y ahora queda totalmente reducido el transportador. Y este transportador después lo entrega sucesivamente a través de otro sustrato que acepta el electrón y otra enzima o complejo enzimático. Ese es el concepto que vamos a tener para el día de hoy. No simplemente los transportadores, el que lo cede y el que lo gana. Por lo tanto, chiquillos, viendo el resumen de lo que analizamos el día de hoy, la energía liberada durante las reacciones de óxido y reducción permanece atrapada en el ATP, y el ingreso de energía determina el agregado de un grupo fosfato al ADP para generar hasta ATP. Nada más que eso. Ahora, el agregado, ojo, y aquí es cuando empieza a lo mejor a confundirse a ustedes, o a lo mejor no, ustedes lo tienen claro, pero algunos no. El agregado de un grupo fosfato al ADP se conoce con el nombre de fosforilación. Nosotros estamos todos hablando de que el ATP mantiene la energía y la puede liberar cuando la necesitemos. Entonces, cuando yo tengo una molécula de ADP y yo le agrego un enlace, le estoy generando ATP. Este paso se denomina fosforilación. Y existen tres tipos de fosforilación. Fosforilación a nivel de sustrato, fosforilación oxidativa y fotofosforilación. Entonces yo les quiero adelantar que la fosforilación a nivel de sustrato es la fermentación. Y la fosforilación oxidativa es la respiración. Y la fotofosforilación no tiene importancia para las bacterias que generan patogenicidad en el ser humano. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo una molécula de ADP y yo le agrego un enlace fosfato, este proceso se denomina fosforilación. Entonces, todo lo que nosotros hemos visto, el agregar y el no agregar electrones, hasta obtener un enlace y este enlace entregárselo al ADP para generar ATP, se va a denominar fosforilación. Y en las bacterias existe la fosforilación a nivel de sustrato y existe la fosforilación oxidativa. También en las bacterias existe la fosforilación, pero esto no tiene que ver con las bacterias que atacan al ser humano. La energía la vamos a utilizar para trabajos químicos, transporte, para la parte mecánica de avanzar, de generar factores de virulencia, de liberar coagulasa, de liberar beta-hemolicina. Para todo eso nosotros vamos a necesitar energía. Por lo tanto, chiquillos, vamos a necesitarla para la biosíntesis, para el transporte activo, para el movimiento flagelar, etc. Y nosotros tenemos diferentes fuentes de energía en la atmósfera, digamos. Una fuente de energía es la luz solar, y a estos microorganismos les vamos a denominar fototrófos, aquellas bacterias que obtienen la energía de la luz solar. Aquellos que emplean moléculas orgánicas para la obtención de la energía les vamos a denominar quimio-organótrofos, ¿ya? Que son microorganismos que obtienen de sustancias orgánicas. Y aquellos que esta energía que estamos hablando, que obtienen y que empiezan las reacciones de óxido-reducción hasta generar ATP, lo obtienen de nutrientes inorgánicos, les vamos a denominar quimiolitotrofos. ¿Ya? Entonces cuando ustedes vean, porque ahora viene nutrición, por eso empezamos con estos temas de metabolismo, porque la próxima clase va a haber nutrición, y en nutrición vamos a hablar de lo que es temperatura, de la obtención de energía, y ustedes ya van a saber cuando hablemos de los quimioorganótrofos y cuando hablemos de los quimiolitotrofos. Estos microorganismos fototrófos obtienen la energía de la luz. Los quimioorganótrofos lo obtienen de reducir y oxidar componentes orgánicos, y los quimiolitotrofos lo obtienen de reducir y oxidar componentes inorgánicos. Veamos ahora la fosforilación, que es lo que realmente a nosotros nos interesa. Tenemos la fosforilación a nivel de sustrato, que yo les decía que es la fermentación, la fosforilación oxidativa. Yo les decía que la respiración, y hay dos tipos de respiración: respiración aerobia y respiración anaerobia. Y por último, la fotosíntesis, que es la fotofosforilación
que nosotros no vamos a tocar en la clase, porque no tiene importancia para nosotros, al menos en esta microbiología. Cuando nosotros, teniendo claro, chiquillos, de que las reacciones óxido-reducción nos van a dejar, vamos a obtener este enlace fosfato o esta energía, nosotros queremos ver si el donante de este electrón es un componente orgánico, nosotros le vamos a llamar fermentación, siempre y cuando el aceptor final de este electrón sea el mismo componente orgánico. O sea, desde el mismo sustrato que empezó a ceder, el mismo sustrato degradado va a dejarse finalmente el electrón. Cuando pasa ese proceso, yo le denomino fermentación o fosforilación a nivel de sustrato. No hay ninguna otra cosa agregada, simplemente el sustrato cede, se degrada y obtiene y lo deja para él sí. Y todos esos procesos de oxidorreducción van a generar energía. Cuando el donante es orgánico, pero el aceptor final es el oxígeno de este electrón, se le denomina respiración. O se le denomina fosforilación oxidativa. O respiración aerobia. Cuando el donante de electrones es un componente orgánico y el aceptor final, digamos, es un fumarato, un CO2, un componente inorgánico, nosotros le vamos a denominar respiración anaeróbica. Cuando esto al final no es el oxígeno, sino cualquier otro componente, nosotros vamos a denominar también respiración anaeróbica. Y cuando el donante es inorgánico, nosotros vamos a estar hablando de otros componentes que puede ser el aceptor final oxígeno u otro. ¿Dónde están nuestras bacterias? Las bacterias que causan enfermedades en el ser humano, cuando utilizan solamente de componentes orgánicos el donante de energía. Solamente están a este nivel. ¿Cuál es el nombre? Entonces, Liceo. ¿Cómo se denominan entonces las bacterias que causan patología en el ser humano? ¿Te acuerdas que había 3 nombres? Se obtienen la energía de componentes orgánicos, se lo obtienen de inorgánicos, se lo obtienen de la luz. Sí. Y en conclusión yo empecé a decir toda esta definición, dije aquí están todos los que producen enfermedades en el ser humano, que obtienen la energía de componentes orgánicos. ¿Cómo se denomina? No. ¿Cómo se denomina el grupo de microorganismos? ¿Qué es mi órgano? ¿Tu nombre? ¿Ya? Por lo tanto, los análisis que vamos a hacer a partir de ahora en la clase va a ser la fermentación y la respiración. Porque son los 2 procesos por los cuales obtienen energía las bacterias que son patógenas para el ser humano. Y todos son químicos organolépticos. Y todas obtienen el electrón donante de un compuesto orgánico. Si el aceptor final de este electrón es el mismo sustrato, el proceso se denomina fosforilación a nivel de sustrato o fermentación. Si el electrón final lo obtiene y queda captado en el oxígeno, se llama respiración aerobia o fosforilación oxidativa. Y si el electrón lo toma cualquier otro componente inorgánico, no oxígeno, se llama respiración anaerobia, también proceso de fosforilación oxidativa. Entonces, fermentación es el proceso de oxidorreducción que ocurre en ausencia de aceptores terminales de electrones añadidos. Significa que el mismo sustrato lo toma y se lo deja para sí. Respiración, el oxígeno molecular o otros oxidantes sirven como aceptores finales de electrones. Y ahí nosotros diferenciamos la respiración aerobia de la respiración anaerobia. ¿Cuáles son los productos? Más o menos, aparte de tener energía, tenemos otros productos. Veamos un poquitito. La clave de todos es el ácido pirúvico. Ese es como el centro. El ácido pirúvico puede irse a la respiración o fosforilación oxidativa, o pueden irse a la fermentación o fosforilación a nivel de sustrato. Y en la fermentación, aparte de la energía, tenemos ácidos como resultado, gas, alcoholes, acetona y otros componentes que nosotros vamos a evidenciar, como el 2,3-butanediol. El butanediol nosotros lo podemos evidenciar en el laboratorio, pero no solamente podemos tomar este como
como el componente final de la reacción, sino que la acetoína, que es un componente intermedio. Y esa prueba en el laboratorio se denomina Voges-Proskauer. Una prueba que ve la presencia de acidez se denomina rojo de metilo. Una prueba que ve la presencia de fermentación, que ve acidez y gas, se denomina TSI, un tubo. Se denomina TSI para ver la fermentación, la producción de gas. Entonces, ahora nosotros entramos a lo que es el laboratorio, pero desde un punto de vista teórico, porque nosotros vamos a ver la fermentación y ustedes la van a evidenciar en el laboratorio. ¿Comenzaron con las pruebas bioquímicas? Para gram positivo. Ya. Esto generalmente se ocupa más para gram negativo. ¿Ya? Se ocupa mucho más para lo que es enterobacteria y BNF. Ahí ustedes van a darse cuenta que muchas veces los BNF no fermentan, pero sí oxidan. ¿Ya? Como clave, las personas que ya hicieron la micro les va a alcanzar como justo, les dicen, obvio. Los BNF tienen enzimas que no son capaces de degradar vía fermentación la glucosa, por ejemplo, pero sí vía la oxidación. Por lo tanto, el TSI va a estar negativo y el OF, que es un medio que tiene mucho más glucosa, es un medio semisólido que permite la oxidación con presencia de oxígeno, porque lo vamos a dejar tapado y destapado, el destapado va a cambiar y van a decir, oh, esta bacteria oxida. Entonces ustedes van a ver que es capaz de fosforilar a nivel de sustrato. No, fosforilación oxidativa es lo que tienen esas bacterias, los BNF. Ellos no fosforilan a nivel de sustrato. Y la respiración aerobia, ustedes no van a tener absolutamente nada, se va a degradar completamente el componente. No les va a quedar nada, no va a quedar ácido, no va a quedar ningún componente. Lo único que va a quedar es un electrón que va a pasar al oxígeno y se va a morir. Veamos la fermentación. Ya. El dador de electrón es una molécula orgánica, por ejemplo, un azúcar, glucosa, lactosa, y el aceptor también es orgánico. No necesita oxígeno, no hay moléculas transportadoras de electrones acá, no tenemos ninguna molécula de estas transportadoras de electrones, estas coenzimas, y el ATP se forma por fosforilación a nivel de sustrato. La energía que resulta de la fermentación es menor que la energía que resulta de la oxidación. La conversión de compuestos fermentables en donador de fosfato, por supuesto, y la fosforilación del ADP por el donador de fosfato genera abundante energía, pero no tanta energía comparado con la respiración. Aquí tenemos diferentes vías por las cuales se puede fermentar. Entonces, primera tarea, ¿ya? Porque aquí va a haber tarea como siempre. Que ustedes me digan de toda esta, del ciclo del ácido tricarboxílico, de la vía de las pentosas fosfato, de la vía exosa monofosfato, etcétera, etcétera. Chiquillos, ¿cuáles de estas vías utilizan las bacterias de importancia médica? ¿Se utilizan todas estas vías de fermentación o utilizan algunas de estas vías de fermentación? Segunda tarea, ¿cuál es la diferencia de todas estas vías? En la clase ya está en la plataforma. La puse anoche. ¿Ya? Así que no hay problema. Entonces, primero, ¿cuáles de estas vías utilizan las bacterias? Y segundo, ¿cuál es la diferenciación de estas vías? ¿Qué diferencia hay entre cada una de ellas? ¿Dónde van a encontrar esta información? En internet y en un libro como básico de microbiología. No sé si es que tenemos en la biblioteca. El Schlegel o un libro básico. Porque son libros, en los libros que nosotros tenemos son muy generales y no llegan hasta el desarrollo. Yo creo que tengo un libro online, si lo tengo yo lo voy a subir a la plataforma, porque son libros antiguos, que ustedes puedan ver la diferenciación. ¿Ya? Por lo tanto, comencemos a ver esto de la fermentación. Decía que empezamos con los azúcares. Entonces acá nosotros tenemos la glucosa y que la glucosa empieza a degradarse con gasto de energía. Se degrada hasta generar el ácido pirúvico. Este proceso ustedes lo conocen como glicólisis. ¿Ya? Aquí hay utilización de energía y también generación de energía. Entonces la glucosa, ¿yo qué voy a obtener desde la degradación de la glucosa hasta formar 2 ácidos pirúvicos? Voy a obtener 2 ATP como ganancia, porque se utilizan 2 y se generan 4, entonces voy a tener 2 ATP y 2 NADH. Aquí hay un transportador, pero aquí no estamos en la fermentación, estamos en el proceso de la glicólisis. Ya, y una vez que esté en el proceso de
que llega hasta la fermentación, aquí tenemos dos tipos de fermentación. Aquí dice fermentación alcohólica y aquí dice fermentación ácido-láctica. Entonces la fosforilación a nivel del sustrato no solamente una, utiliza diferentes vías y más encima hay diferentes tipos de fermentación. Y el tipo de fermentación habla, chiquillos, del resultado que vamos a obtener. La energía es más o menos igual, pero del resultado del sustrato final que vamos a obtener. En la fermentación ácido-láctica, lo más probable que tengamos, ácido láctico. En la fermentación alcohólica, lo más probable que tengamos, alcohol como final, etanol como final. ¿Ya? Y si ustedes se dan cuenta, aquí nosotros utilizamos energía también. Acá nosotros utilizamos un poquito de energía, pero sí tenemos como resultado ATP. Ya, por lo tanto, la fermentación alcohólica, nosotros vamos a obtener finalmente etanol. ¿Quiénes fermentan? ¿Qué vías fermentan por la fermentación alcohólica? Las levaduras. Por eso nosotros en la cerveza siempre se utiliza levadura para obtener el alcohol necesario. ¿Ok? La fermentación homoláctica. ¿Cuál es el resultado final de esta fermentación? Piensen ustedes que todo comenzó por un azúcar y dio resultado final ácido láctico. ¿Qué bacterias fermentan homolácticamente? El estreptococo, el pediococo y el lactobacilo. Y el lactobacilo es muy importante en los yogures. Entonces todo esto se utiliza mucho, el tipo de fermentación en lo que es la industria. Y para nosotros, para identificarlo, nada más. Nosotros lo identificamos a través de su metabolismo. Fermentación heteroláctica, que va a dar como resultado ácido láctico, alcohol, ácido fórmico y ácido acético. ¿Y cuáles las bacterias que están? El leuconostoc y lactobacillus. Y si ustedes se dan cuenta, todas estas bacterias son anaerobias facultativas o anaerobias. El lactobacillus es anaerobio y el estreptococo es anaerobio facultativo. ¿Por qué? Porque todas estas reacciones son en ausencia de oxígeno. La fermentación ácido-propiónica da como resultado ácido propiónico. ¿Y quién lo genera? El Propionibacterium, anaerobio. La fermentación ácido-mixta. Aquí nosotros lo podemos evidenciar a través del rojo de metilo. Acuérdense de los nombres que yo les digo, pues después lo van a ver en el laboratorio. ¿Qué genera? Ácido láctico, ácido acético, ácido sucínico y ácido fórmico. Entonces, obviamente, harta cantidad de ácido. ¿Qué significa eso? Que el pH baja mucho. Entonces, ¿cómo se generan las pruebas de laboratorio? Ustedes tienen un tubo que le agregan un azúcar, cualquiera, generalmente glucosa. Y si ustedes quieren evidenciar la fermentación ácido mixta, ustedes lo que van a hacer es, la ácido mixta, yo puedo identificar ácido acético, pero es difícil, porque a lo mejor no es tanto lo que genera, o a lo mejor ácido fórmico. Pero mire, como genera tanto ácido, yo creo que de todas las fermentaciones es la que más ácido genera. Entonces, si yo tengo mi tubito a un pH 7, lo más probable es que me llegue a un pH 4,5 o un pH 3. Entonces, yo voy a agregar un indicador de pH. Y este indicador de pH, ¿qué me va a decir? Va a ser de un color, estoy inventando porque no me acuerdo del rojo a metilo, pero va a ser de un color amarillo cuando yo lo tengo a pH neutro. Y a medida que va cambiando el pH, va a empezar a bajar. ¿Pero dónde está su límite? En el 4,5. Si baja bajo 4,5 va a cambiar a amarillo, o rojo, perdón, porque ya había dado el ejemplo de que era amarillo. Amarillo pH neutro, le agrego las bacterias, lo dejo incubando, va a fermentar vía ácido mixta, que es lo que yo creo. Y como el indicador de pH vira no a pH 6, no a pH 5, vira a pH 4,5. Cuando llega al pH 4,5, significa que hay alto ácido, y ese viraje de color es un rojo. Entonces digo, efectivamente, aquí lo que tenemos es fermentación ácido mixta. Entonces uno le coloca el rojo de metilo positivo. Y ahí uno va viendo las claves de identificación. ¿Quiénes bacterias son? Las Escherichia coli y las Salmonella. ¿Por qué yo les hablo del rojo de metilo? Porque todas las otras bacterias nosotros no las identificamos. Porque no trabajamos mucho con estos anaerobios. Porque estos anaerobios no son patógenos para el ser humano. En cambio, cuando hablamos de Escherichia coli y hablamos de Salmonella, sí son patógenos. Por lo tanto, esta es una prueba que se ve, que es el rojo de metilo. Segundo, la fermentación butanediol. Esta fermentación va a dar como resultado este componente. Es muy difícil detectarlo en el laboratorio. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es detectar un metabolito intermediario, un sustrato intermediario que da como resultado que es la acetoína. Entonces, la acetoína se detecta fácilmente a través del reactivo Vogel-Roscoe.
Por lo tanto, lo que ustedes hacen es, en un caldo de cultivo normal, agregan la bacteria y al otro día le agregan reactivos del Boger plus Coward 1 y el Boger plus Coward 2, que tienen componentes especiales. Y ven un anillo rojo. Si se genera el anillo rojo, significa que hay acetoína. Y si hay acetoína, la fermentación fue a través de la vía butanediol. ¿Ya? Por lo tanto, ahí viene la segunda o tercera tarea. De todas estas ustedes averiguan del rojo de metilo, del Boger plus Coward, debe estar en su guía. Así que por último lean en su guía, no sé si le entregaron la guía completa de micro, entonces ahí está la guía. Rojo de metilo, el Boger plus Coward. Para que se lo sepan bien y no tengan ningún problema. Boger plus Coward. Boger con B corta, tal cual. Plus Coward con K. Plus Coward. Y por último, la fermentación ácido-butírica, que lo generan los Clostridium y da como resultado ácido butírico y ácido acético. Y el ácido butírico sí se puede detectar. Y se utiliza, pero no tanto, porque el Clostridium es tan evidente en la morfología que ustedes saben con pocas pruebas que tienen Clostridium en un medio. Y es un anaerobio. Y estos son anaerobios facultativos. Y el butanediol está presente, este tipo de fermentación, en Enterobacter y Bacillus. El Enterobacter es una enterobacteria también. Entonces, como conclusión, las enterobacterias pueden generar estos dos tipos de fermentaciones. Entonces, por último, nosotros cuando tenemos la batería de las enterobacterias, uno siempre agrega un rojo de metilo y un Boger plus Coward para identificar. Ahora, Gastón, ¿qué son las enterobacterias? Bacterias que están presentes en el tracto digestivo. Ya. Entonces todo, porque yo te digo que en el tracto digestivo también tenemos otros tipos de bacterias como Bacillus, también pueden estar extremos. Entonces, ¿todo eso sería enterobacteria? ¿Quién sabe la definición de enterobacteria? ¿El hábito? Ya, el nombre viene del hábito, perfecto, pero no define el grupo. ¿Quién sabe la definición de enterobacteria? Las enterobacterias son bacilos gram negativos, fermentadores de glucosa, todos. Todos fermentan glucosa. Oxidasa, que es una prueba negativa, y catalasa positiva. Entonces, todos los bacilos gram negativos que son catalasa positivo, que son oxidasa negativo y que fermentan la glucosa se denomina enterobacteria. Dentro del grupo, porque yo eso lo dije al principio cuando veíamos la clasificación y la taxonomía, porque hablábamos de las bacterias según la clasificación y el ejemplo era la enterobacteria. Pertenece a la familia de las Enterobacteriaceae y los géneros, ejemplos de géneros de la enterobacteria, Escherichia, Salmonella, Shigella, Yersinia, Citrobacter, Klebsiella. Todos estos son ejemplos de las enterobacterias y todos fermentan la glucosa. ¿Todos fermentan la lactosa? No. Solamente la definición es glucosa. Y la fermentan por la vía ácido-mixta o por esta vía. Entonces eso es lo que estamos viendo, fermentación. Se dan cuenta que esta clase es un poquito latosa. Es importante para entender las definiciones, porque si uno no las entiende se las trata de aprender de memoria. ¿Ácido mixta? ¿Y cuál es la butanediol? ¿Ya? Son las dos que utilizan las enterobacterias. Por eso siempre estas pruebas se utilizan el Boger plus Coward y el rojo de metilo. Y el Boger plus Coward incluso se ven en otro tipo de bacterias. ¿Ya? No solamente enterobacterias en la prueba, para que ustedes les suene. Entonces cuando ustedes vean, vamos a hacer, la profesora Viti vamos a hacer la prueba del Boger plus Coward, ustedes dicen, están evaluando fermentación. Y están evaluando este tipo de fermentación. Si está presente la bacteria o no. O sea, la bacteria sobrevive, obtiene la energía de reacciones óxido-reducción. Y esta óxido-reducción significa que hay un compuesto que cede electrones, que es un componente orgánico. Y hay alguien que acepta finalmente este electrón. Y si es una fermentación, significa que el mismo sustrato lo está aceptando, pero un sustrato degradado, pero lo está aceptando como aceptor final. Por eso aquí tenemos como sustratos finales de la fermentación ácidos. Los ácidos adquieren ese electrón. Acetoína adquiere ese electrón. Por eso dice su fosforilación a nivel de sustrato.
Y en todos estos ceder y ganar electrones se va generando enlaces de alta energía que se almacenan como ATP. Veamos la respiración. La respiración es la obtención de energía por oxidación de sustratos orgánicos. Sabemos que nuestras bacterias obtienen la energía de sustratos orgánicos, ya lo dijimos. Todos son de ese tipo, todos son quimio-organótrofos o inorgánicos, pero que nosotros principalmente nos vamos a concentrar aquí. Pero las coenzimas reducidas transfieren estos electrones a un receptor final oxidado, no directamente, como en la fermentación, sino a través de una cadena transportadora de electrones. Entonces aquí es cuando actúa, entre comillas, la mitocondria. Aquí es cuando lo tenemos. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuál es la respiración? La respiración es el proceso mediante el cual las bacterias obtienen energía de reacciones óxido-reducción. ¿Quién cede el electrón? Un componente orgánico. ¿Quién lo acepta finalmente? Puede ser dos componentes, o el oxígeno, respiración aerobia, o un componente orgánico, como el fumarato, significa respiración anaerobia. Ahora lo obtiene directamente, yo cedo, después el de al lado lo obtiene y va generando a sí mismo. No, aquí tiene que haber una cadena de transporte de electrones para ceder finalmente el electrón al oxígeno. Entonces aquí participa la cadena de transporte de electrones y aquí participan las coenzimas. Entonces lo que nosotros vamos a obtener en esta fosforilación oxidativa, vamos a obtener una membrana totalmente energizada con altos protones afuera, y después lo que vamos a generar es que todos estos protones que están por fuera van a ingresar a la célula, y ese ingreso a la célula va a disminuir la tensión, disminuir la energización, entre comillas, de la membrana, y va a obtener el enlace que necesitamos para generar ATP. Eso es fosforilación oxidativa. Entonces, veíamos que la respiración aerobia es el receptor final del oxígeno y la respiración anaerobia es el receptor final, es distinto al oxígeno. Esa es la definición. Nitrato, sulfato, fumarato, etc. Por lo tanto, en la respiración aerobia, generando esta enseñanza el día de hoy, que no quiero que repasen más, ojalá con lo de hoy día tengan súper claro todo, tenemos un compuesto orgánico que es capaz de generar un flujo de electrones como aceptor final el oxígeno, y se obtiene ATP a través de la fuerza motriz de protones, que nosotros algo tocamos cuando vimos membrana. ¿Ya? Y obviamente de este compuesto orgánico se van a tener carbono para la biosíntesis y también CO2, pero lo que nos interesa a nosotros desde el punto de vista de energía es el ATP. ¿Cómo se genera ATP? ATP a través de la fuerza motriz de protones. Significa que van saliendo hacia el exterior y después ingresan. En el momento de ingresar estos protones generan enlace a través de una ATPasa sintetasa. ¿Ya? Respiración anaerobia. Tenemos el compuesto orgánico que va a generar flujo de electrones que tienen la misma base, pero que el aceptor final no es oxígeno, sino es nitrato, sulfato, etc. Y también va a participar en la biosíntesis y en la generación de CO2. ¿Cómo es oxidación? También tenemos la glicólisis aquí arriba, igual que la fermentación, pero una vez que tenemos el ácido pirúvico, esto pasa al ciclo de Krebs. Entonces este ácido pirúvico entra a la degradación total a través del ciclo de Krebs. Y una vez que todos los electrones van cediéndose en el ciclo de Krebs, todos estos coenzimas o estos transportadores llevan estos electrones hacia la respiración, hacia el transporte de electrones que está en la membrana. Va hacia la cadena de transporte de electrones. Entonces nosotros tenemos proteínas, porque no solamente dice que es una sustancia orgánica, no dice que es un azúcar. En la fermentación decíamos que era principalmente azúcar. Aquí solamente decimos compuesto orgánico. El compuesto orgánico puede ser una proteína que se degrade a aminoácidos y que libere, digamos, a nivel del piruvato, y después se genere como acetilcoenzima A, como transportador, y después entra a la cadena, digamos, del ácido tricarboxílico o ciclo de Krebs, generando muchos intermediarios, y que estos intermediarios, que son FAD y NAD, vayan a la cadena de transporte de electrones a través de las coenzimas, la ubiquinina y todos los que tienen la cadena de transporte de electrones en la membrana, y que finalmente va a generar el electrón final para el oxígeno. Así se va a generar la energía, a través de esta gradiente en la membrana, que lo vamos a ver un poquitito en detalle y que va a ser parte del taller del día miércoles.
Por lo tanto, veíamos que pueden ser proteínas, polisacáridos o lípidos. Todos pueden ser sustratos para obtener energía. Ahora, es lo mismo que pasa con nosotros. Si no hay carbohidrato disponible, lo va a obtener de los ácidos grasos. Y si no hay ácido graso disponible, lo va a obtener de las proteínas. Entonces, ahora la famosa dieta que anda, la famosa dieta de las proteínas. Entonces, consumir solamente proteínas, porque si yo consumo proteínas, mi organismo necesita energía rápida. No hay carbohidratos disponibles, ¿de dónde lo va a sacar? Ácidos grasos. Lípidos. Y las proteínas va a ser lo último, porque como yo me estoy alimentando de proteínas, no hay problema. Si yo me alimentara de ácidos grasos, todo lo que yo consuma se obtendría energía. Entonces, para obtener la energía inmediata, lo hacen de lo almacenado. Y por eso resulta muy bien esa dieta, según lo que dije. La voy a hacer. Mañana comienzo, me quito las dientes y mañana comienzo. Ya. Entonces, chiquillos, como para tener un concepto clarito sobre lo que nosotros tenemos, basémonos en la glucosa. Tenemos la glucosa degradada a través de la glicólisis hasta generar ácido pirúvico. Este ácido pirúvico entra en el ciclo de Krebs y va a generar entre toda la degradación, ¿esto qué reacciones son? Oxidorreducción. Entrego un electrón, cedo un electrón. Entrego un electrón, cedo no, gano un electrón. Oxidorreducción, todo el rato en este ciclo de Krebs. Y a través de ceder y ganar electrones se van generando que estas coenzimas capten el electrón y queden cargadas. ¿Qué hace una coenzima? El NAD, cuando ya tiene su electrón, NADH, ¿se queda ahí mirando cómo da vuelta, todas las cosas? No, parte corriendo y va cercana a la membrana a ceder este electrón. ¿Y a quién se le cede? A los citocromos. Y los citocromos son, digamos, conjuntos enzimáticos que están en la pared celular, perdón, en la membrana citoplasmática de la bacteria, donde también ellos son transportadores. Ellos no se quedan con el electrón, sino que lo toman del transportador y lo ceden. A medida que van cediendo los electrones, van saliendo hidrógenos hacia afuera de la membrana. Entonces eso va generando esta gradiente de protones. Entonces cuando llega hasta el electrón final, cuando no hay nada más, llega y dice, démoselo al oxígeno, y el oxígeno lo gana. Entonces como se genera tanta gradiente de protones afuera, de alguna forma tienen que equilibrarse, porque tiene que haber siempre la misma concentración adentro que afuera, que es la ley de todas las células. Entonces como hay tantos protones afuera, este protón tiende a entrar, y entra a través de un complejo enzimático, ATP sintetasa o ATPasa. Entra a través de este complejo y es capaz este complejo de captar, digamos, este protón, y en este enganche de captar el protón es capaz de ceder o generar un enlace al ADP y generar ATP. Por cada cuántas moléculas ingresan, se genera ATP. Entonces, esa es una forma de generar ATP. Y las otras también fueron en la glicólisis y generaron un poquito más de ATP. Y vamos a ver la suma total de la fermentación y la suma total de la respiración. Entonces, ustedes se dan cuenta, la clase de hoy día es como general, porque la profundización lo vamos a ver este miércoles en el taller, ¿ya? Que va a ser individual, porque si lo hacemos de dos, siempre se compara. Yo creo que todo les quede clarito, porque no vamos a volver a ver este tema que no es difícil. Entonces, ustedes se dan cuenta, lo que yo explicaba está reflejado acá. Si ustedes se dan cuenta, acá están todos los transportadores que salen de este ciclo y van hacia la cadena de transporte de electrón. ¿Qué son esta cadena de transporte de electrón? Son complejos enzimáticos que lo único que hacen es transportar el electrón. Y a medida que reciben el electrón, ceden un protón. Reciben el electrón, ceden un protón. Y estos protones se van generando afuera de la membrana. Y aquí tenemos el complejo enzimático que yo les decía que está en la membrana citoplasmática. Que está, digamos, el complejo NADH deshidrogenasa. Tenemos el complejo el citocromo BC1. Tenemos también el citocromo o el complejo citocromo oxidasa. Y todos ellos van cediendo, la ubiquinona que están aquí, citocromo C que está acá al medio, van cediendo, ganando electrones y van tirando para afuera un protón o un hidrógeno. Y después, el receptor final, digamos, de este electrón son el oxígeno generando agua en forma total. Y todos estos electrones de alguna forma tienen que ingresar. Y ahí es cuando se genera la energía. Acá tenemos el complejo como va cediendo, sacando, y después como ingresan a través de esta enzima. Por lo tanto, todos los nombres que hoy día les suenan raros, que nunca lo han visto o que se lo olvidaron, es cuando tienen que repensarlo. Por ejemplo, esta, la ATP sintetasa, complejo enzimático generador de energía, que está presente en la membrana de las bacterias. Y nosotros lo vimos ya cuando hablamos de transporte activo.
del tipo ABC, estamos hablando de esto, muy similar. ¿Ya? Así que repasen ese tipo de transporte. Veamos en total. De la glicólisis nosotros vamos a obtener 2 ATP y de la glicólisis vamos a obtener 2 transportadores que se van a ir a la cadena de transporte electrónico. Del ciclo de Krebs vamos a obtener también FAB, 6 NAD, 2 GTP, que equivalen también a ATP, los cuales también se van a ir a la cadena de transporte electrónico. En la cadena de transporte electrónico vamos a obtener 6 ATP por un lado, 6, 4 y 18 ATP. Por lo tanto, si ustedes suman los 84 ATP de la cadena de transporte electrónico, los 2 ATP de la glicólisis y los 2 GTP de digamos, del ciclo de Krebs, como total de la respiración, van a ser 38 moléculas de ATP. Entonces ustedes tienen que ahora llegar a los libros y ver y decidir bien cómo se generan estas 38 moléculas de ATP. Porque una de las preguntas del taller puede ser, por favor, explique cómo el proceso de respiración genera 38 moléculas de ATP en comparación con el proceso de respiración que genera solamente 4 moléculas de ATP, por ejemplo. Entonces ustedes tienen que tener clarito que esto se va para acá, que esto se va para allá. No estoy preguntando que usted haga la reacción química, pero sí que sepa que en el ciclo de Krebs se generan esto y esto. Aquí simplemente es lo mismo como resumen, para que tengan más o menos clarito dónde salen cada uno de ellos. Solamente está nombrando de dónde salen los ATP, de dónde salen estos transportadores, y aquí está la cadena de transporte electrónico que va a generar 38 ATP en la respiración. Por lo tanto, si ustedes me quieren preguntar a mí, ¿qué es más eficiente, la respiración o la fermentación para generar energía? La respiración, definitivamente. Ya sea aerobia o anaerobia, pero respiración. Entonces, cuando ustedes vean un no fermentador, ese no fermentador es mucho más eficiente en generar energía que una enterobacteria. Entonces, una pseudomona es un no fermentador, pero oxida. Y la fosforilación oxidativa es obtención de energía a través de la respiración. Necesita a lo mejor oxígeno o otro componente, digamos, pero lo importante es que obtiene mucho más energía, son más eficientes. La Escherichia coli se gasta mucho, se cansa mucho. Y este es el mapa que deberíamos todos entender. Cuando uno habla de un mapa conceptual, generalmente esto es lo que uno espera como resultado, chiquillos. Acá arriba, por favor, y analícenlo, porque si ustedes son capaces de sentarse, analizarlo y entenderlo, estamos súper bien. Este es el catabolismo, a través de la fermentación y a través de la respiración. Si ustedes se dan cuenta, la fermentación genera bajo rendimiento energético. Entonces, estos nexos son importantes en un mapa conceptual. Generalmente les cuesta hacer los nexos. Después dice, la fermentación puede ser láctica, alcohólica, butírica o otro tipo de fermentación. ¿Ya? Y en la respiración puede ser anaerobia, puede ser aerobia, según el sustrato puede ser lípido, carbohidratos, proteínas o ácido nucleico. Si son carbohidratos, empieza con glucosa, sufre la glicólisis, genera ácido pirúvico, va a la acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A entra al ciclo de Krebs, el ciclo de Krebs va a generar coenzimas, tanto y tanto, y después estas van a ir a la cadena de transporte de electrones o a la fosforilación oxidativa, genera ATP. Entonces, eso es lo que ustedes deberían dominar en todo sentido por lo que es metabolismo. Acciones a seguir. Miércoles, taller. ¿De qué? Metabolismo. Profundizar cada uno de los temas. Profundizar, por favor, fermentación. Que vimos muy poco. Profundizar la cadena de transporte electrónico, que lo vimos súper superficial el día de hoy. ¿Ya? Y ahora, cada uno de ustedes va a sacar una hojita y va a hacer la pruebita de los anteriores. Que vamos a hacer eternamente para siempre. No tengo aquí.